Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Doy una cordial bienvenida en nombre de mis compañeros de trabajo del equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios para todos los oyentes que ya estaban esperando hace unos minutitos el comienzo de nuestro programa. Quiero saludar a todas las emisoras que toman esta transmisión de Radio Católica Mundial. Sabemos que son muchas, entre ellas Radio Santísimo Sacramento y Radio Paz. Pero sé que también hay otras, así que de paso saludamos a todos y cada uno de los compañeros de estas emisoras que permiten que ustedes escuchen parte de la programación de Radio Católica Mundial, por ejemplo, ¿no? Y permítanme que salude a mi queridísima Lorena, la directora de Radio Santísimo Sacramento. Espero que hayan llegado bien después de su viaje largo, por aquí, por estas tierras europeas. También a su esposo, a Guillermo, y a quienes les acompañaban, Sandra y su esposo Ismael. Un abrazo muy fuerte, queridos hermanos mexicanos. Bueno, tienen una devoción a Nuestra Señora de Guadalupe que es contagiosa. Bueno, amigos, informarles varias cositas antes de escuchar la entrevista que tenemos preparada para hoy, que el miércoles habíamos anunciado. Bueno, que sepan que el funeral del Papa Francisco será este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora de Italia, que es la misma hora de aquí también, en la Basílica de San Pedro. Es realmente conmovedor ver las imágenes de estas miles de personas pasando frente al féretro del Papa Francisco para darle su último adiós. Realmente imágenes impresionantes. Bueno, algo que no va a suceder el próximo domingo es la realización de la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, que estaba programada justamente para el día 27 de abril, fiesta de la Divina Misericordia. Justamente se suspende a raíz del fallecimiento del Papa Francisco. Decirles que no hay fecha todavía para esto que estaba pendiente, ya después sí el jubileo de los jóvenes, de los adolescentes, que será este segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, esto por un lado. Otro punto importante. Dios mediante, el lunes que viene vamos a reanudar, por fin, después del tiempo de la Semana Santa y de estos primeros días de Pascua, aunque estamos todavía en la octava, o sea, podemos decir tranquilamente felices y santas Pascuas. Bueno, decirles que el curso de formación, algo tengo que comentarles sobre las preguntas, muy poquito. El lunes que viene reanudamos entonces, ¿y saben de qué va a ir la cosa? De a quién le dijo Jesús las siguientes palabras, y tienen que decir ustedes a qué personas se dirigía nuestro Señor con esas palabras que vamos a presentar. Esto será el próximo lunes, si Dios lo permite. Hoy la Iglesia celebra la fiesta del evangelista San Marcos. Y saludamos a todos los oyentes que tienen el nombre de este gran santo y que se le simboliza con la imagen de un león. Lo digo porque luego leeré algunos correos electrónicos y una oyente pide que expliquemos qué imagen simboliza a cada evangelista. Es muy interesante la pregunta. Bueno, luego leeremos, si Dios quiere, estas consultas y estos mensajes que ustedes nos hacen llegar. Una aclaración que me parece muy importante hacerla, ser sincera con todos ustedes, decirles que
La entrevista que vamos a escuchar la grabamos hace unos días antes del fallecimiento del Papa Francisco. Por eso notarán que en la misma no hacemos referencia, ni quien les habla, ni nuestro invitado tampoco, no hacemos referencia a la muerte del Papa Francisco. Esa es la razón. Bueno, no quiero olvidarme, antes de comenzar a escuchar la entrevista, de nombrar a mis compañeros de trabajo, porque yo no estoy solita aquí, ¿no? La hermana Carmen Frauca es quien prepara los guiones de los programas. Raúl García es nuestro técnico aquí en la ciudad de Barcelona, en España. Y saludo a nuestro queridísimo y estimado Jorge Graña, que es el técnico de Radio Católica Mundial. Gracias, don Jorge, gracias, Raúl. Y ahora le pedimos entonces a Raúl que podamos ya escuchar esta preciosa entrevista que les va a hacer mucho bien. Les pido que presten mucha atención porque hay aclaraciones en cuanto a la devoción de la Divina Misericordia que hace nuestro invitado, ahora lo voy a presentar en la entrevista, y que es preciso que entendamos bien en qué consiste la devoción a la Divina Misericordia. Bueno, todo está muy bien explicado. Vamos a escucharla con atención. Oh Gesù, verità eterna, nostra vita, invoco e mendico la tua misericordia per i poveri peccatori. Oh cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di insondabile misericordia, ti imploro. Estas palabras del oratorio en honor de la Divina Misericordia nos sirven como preámbulo para esta entrevista que nos hacía mucha ilusión realizar en el programa Con los Ojos de María. Y en este caso tan cerca de la fecha de la fiesta de la Divina Misericordia, el próximo domingo. Y para hablar de esta devoción, está en comunicación con nosotros Estanislao Martín Rincón, que es el presidente del apostolado de la Divina Misericordia de Toledo, aquí en España, y es miembro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia, Faustinum, de Cracovia, en Polonia. Estanislao, si me permite, decirle muy buenas tardes y que estamos muy contentos de que haya accedido a esta invitación del programa Con los Ojos de María. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes y con todos nuestros oyentes, que me consta que son muchos. Así es, gracias a Dios, desde distintos países, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que es importante conocer cuál es la o las diferencias entre la devoción a la Divina Misericordia y la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que es mucho más antigua. Si usted me permite, me gustaría decir una cuestión previa. No sobre las diferencias, sino sobre los parecidos, sobre lo que tienen en común. Porque las diferencias solo pueden entenderse desde las similitudes, desde los parecidos y desde la continuidad entre una y otra. Ambas devociones se dirigen al mismo Dios, revelado en Jesucristo. En las dos se nos pide una confianza absoluta en su amor misericordioso. Un amor que brota de su corazón humano, porque la fuente de la misericordia es el Sagrado Corazón de Jesús, un corazón desbordante de amor y misericordia. Entre las devociones al Sagrado Corazón de Jesús y a la Divina Misericordia, que usted me pregunta, hay una línea de continuidad que es esencial a las dos. Perfecto. Esa línea de continuidad es precisamente el amor de misericordia. Ahora bien, se trata de devociones distintas, y si son distintas no deben confundirse, cosa que ocurre con frecuencia. Ni podemos decir tampoco, como a veces se oye, que la Divina Misericordia es un aspecto, una variante, un apéndice de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Para poder comprender que son distintas, la clave, lógicamente, está en el concepto de distinción.
Para no complicarnos mucho, quizá la manera más sencilla para entender esto sea acudir a la Santísima Trinidad. Entre las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede haber diferencias sustanciales, y menos aún contrariedad ni oposición, sino una unidad tan intensa que son un solo Dios. Pero sí hay distinción, porque las personas divinas son personas distintas. Si alguien confundiera a la persona del Padre con la persona del Hijo, habría que darle una catequesis. Entonces, bueno, pues quizá ahora pueda responder a su pregunta. ¿Dónde está la distinción? ¿Por qué son distintas estas devociones? Son distintas porque la devoción al corazón de Jesús está centrada en el corazón humano, el corazón de carne de Jesús, mientras que la devoción a la Divina Misericordia es una devoción trinitaria, dirigida a la Santísima Trinidad, a través de Jesús, claro, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, pero la devoción no es a Jesús, segunda persona, al Verbo, no, es devoción a la Santísima Trinidad. Un segundo elemento de distinción son los tiempos. Jesús quiso separar las dos fiestas en el tiempo. La Iglesia las ha separado. El Sagrado Corazón tiene unos tiempos que no son los de la Divina Misericordia. Y viceversa. Los tiempos del Sagrado Corazón son los primeros viernes de mes y la fiesta, que es el viernes de la octava del Corpus Christi. En la Divina Misericordia los tiempos son las 3 de la tarde de cada día y el segundo domingo de Pascua. Son distintas también las peticiones que Jesús hizo. En el Sagrado Corazón, la petición de Jesús fue la reparación por las ofensas recibidas. Así es. En la Divina Misericordia es la petición de confianza en su misericordia, que también está presente en el Sagrado Corazón, pero con mucho énfasis se destaca mucho en la Divina Misericordia. El objeto material es distinto. En un caso es Jesús descubriendo su corazón, y en la Divina Misericordia son los rayos que salen del mismo corazón, ciertamente, pero en esta imagen el Señor no mostró su corazón. Y por último, hay otra diferencia muy importante, que está en la finalidad. Con la devoción a su Sagrado Corazón, Jesús quiso avivar el amor de Dios desde el amor que Dios nos tiene, concentrado y a la vez simbolizado en su corazón humano. Dice el Magisterio de la Iglesia, a través del Santo Padre Pío XII, en su encíclica sobre el corazón de Jesús, Aurietis Aquas, leo textualmente. Mediante una manifestación tan excepcional, Jesucristo expresa y en repetidas veces mostró su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor. Esta es la finalidad de esta devoción, la del corazón de Jesús. Mientras que la finalidad de la devoción a la Divina Misericordia, aquí haría una pequeña llamada de atención a nuestros oyentes. La finalidad de la devoción a la Divina Misericordia es la preparación para la segunda venida del Señor, lo que conocemos como la parusía, apelando a su misericordia a través de unas prácticas concretas. De acuerdo con estas diferencias que acabo de comentar, podríamos preguntarnos qué aporta la devoción a la Divina Misericordia que no aporte la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y la respuesta está en esto que acabo de decir, que es de suma importancia. La finalidad, que es la preparación del mundo para su segunda venida mediante las nuevas formas de culto enseñadas por Jesús a Santa Faustina Kowalska. Luego podríamos encontrar alguna otra, pero esta es fundamental y me parece que basta con esto. Muy bien, claro que sí, muy completo, ¿no? El hablar de estas devociones y nos centramos en la fiesta que celebramos cada segundo domingo del tiempo pascual. Estanislao,
¿cuáles son esas prácticas concretas de la devoción de la Divina Misericordia, a la Divina Misericordia? Si le parece, las enumero y luego después podríamos comentar algo de lo que leemos en el diario de Santa Faustina acerca de cada una de esas. Claro, prácticas. muy bien, adelante. Pues son 5. La primera y la más importante es la celebración de la fiesta en el segundo domingo de Pascua. La segunda es la veneración de la imagen de Jesús misericordioso. La tercera, el rezo del rosario de la Divina Misericordia. Popularmente la conocemos como la coronilla. En cuarto lugar, la hora de la misericordia, que son las 3 de la tarde, como decía hace un momento. Y en quinto lugar, la propagación de esta espiritualidad. Esto que usted y yo estamos haciendo ahora. Esto es una forma de dar culto a la Divina Misericordia. Como le decía, creo que puede ser interesante para los oyentes que digamos algo de lo que podemos leer en el diario de Santa Faustina. Primero sobre la celebración de la fiesta, entonces. Sí, efectivamente. Vale. En el punto 570 escribe la santa: una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara. Eso fue en el invernadero. Escribe lo que te diré, le dice el Señor. Mi deleite es unirme a ti. Espero con gran ansia y añoro este momento en que habitaré sacramentalmente en tu convento. Mi espíritu descansará en aquel convento. Bendeciré especialmente las inmediaciones donde estará el convento. Por amor hacia vosotros alejaré todos los castigos que la justicia de mi Padre administra merecidamente. Hija mía, he inclinado mi corazón hacia tus súplicas. Tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. No encontrará ningún alma la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso, el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Me gustaría leer también, porque es muy sustancioso, el punto 699. Dice así: una vez oí estas palabras, y habla el Señor. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día, el segundo domingo de Pascua, ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma, respecto a mí, meditará mi amor y mi misericordia por toda la eternidad. La fiesta de la Divina Misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Bueno, hay más puntos que podríamos leer, pero creo que con esto es suficiente. Así es, y está clarísimo, ¿no? Y además es esperanzador, ¿no? Porque sí, el Señor ha preparado un lugar en el cielo y también nos da los medios para
alcanzar, bueno, la oración, los sacramentos, una vida cristiana, y el deseo de ir al cielo confiando en Él, ¿no? Confiando en su divina misericordia. Bueno, aquí está clarísimo que Jesús es el que dijo cuándo quería que esta fiesta se celebrara. Esto no ha sido la Iglesia, por si alguien nos ataca, entre comillas, con esto, ¿no? Bueno, no, esto ha sido el mismo Jesús, el que ha dicho qué día se celebra esta fiesta de la Divina Misericordia. El otro punto concreto, estas prácticas concretas de la devoción a la Divina Misericordia, es la veneración de la imagen. Así es. ¿Quiere compartir algún texto del diario de Sor Faustina, Estanislao? Sí, voy a leer 2 o 3. El punto 47 del diario dice así: Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Solamente añadir, hasta ahí el punto, solamente añadir que lo que aquí se llama la firma, el propio Señor, la invocación Jesús, en ti confío, pertenece a la imagen, no es algo añadido posteriormente. Entonces, cuando veneramos la imagen debe tener esta invocación, Jesús, en ti confío. Muy bien. Otro punto que creo que está muy bien es el punto 48. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. No lo he dicho, pero son palabras del Señor a la Santa. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Si usted me permite, me gustaría repetir este punto, porque me parece también de mucho interés. Es una promesa del Señor que le dice a Santa Faustina: prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. En el punto 570, brevísimo, dice: por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella. Creo que con estos textos es suficiente. Hay muchísimos, pero creo que es suficiente. Ya lo creo. Y más esperanzador todavía, entonces, que Jesús nos va a defender, que Él que quiere salvarnos nos da los medios para ello, ¿no? Y se compromete a esa defensa del enemigo que a la hora de la muerte nos va a dar más fuerte o va a querer sacar esa alma del corazón de Dios, ¿no? Bueno, después sigue el rezo del Rosario de la Divina Misericordia, lo que llamamos la coronilla. Sí, así es. Pues también voy a leer algún punto muy interesante. Punto 1541. Hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ninguna alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. También ahora reclamo la atención de nuestros oyentes. Escribe: cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo,
sino como el Salvador misericordioso. Y un poco en la misma línea de esta última idea que acabo de leer está el punto 811. Dice la santa: al entrar en mi soledad oí estas palabras, y habla el Señor: defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca del agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Se descubre que es el Padre Eterno quien está hablando. Exactamente, sí, sí, sí. ¡Wow! Realmente es precioso, ¿no? Es impresionante. Impresionante, sí, sí. No solo precioso, sino impresionante. Dios se compromete a defendernos, a salvarnos, pero tenemos que quererlo, porque un don tan grande, si no es acogido, pues ahí queda y se pierde, ¿no? Claro. Otro punto que nos nombró, además de la celebración de la fiesta, la veneración de la imagen y el rezo de la coronilla, está la hora de la misericordia. Bien, la hora de la misericordia consiste en meditar a las 3 de la tarde la pasión del Señor, especialmente en el momento de su expiración, de su abandono, de sentir su abandono, en el momento de la muerte. Claro. Aquí me gustaría, o si prefiere lo hacemos dentro de un momentito, porque hay alguna explicación que me gustaría dar. Sí. Si a usted no le importa, pasaríamos a la propagación. Adelante, y luego sí. hablamos de las 3 de la tarde. ¿Le Sí, parece? sí, mejor, porque así completamos estas prácticas y después ya a unas dudas que podemos tener en nombre de los oyentes las presentamos. Estanislao, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, pues pasamos a la quinta práctica, que es la propagación. Extender la misericordia con palabras y con obras es una forma de dar culto a la misericordia divina. Lo he comentado hace unos minutos, ¿no? Es decir, a Dios misericordioso. El fundamento está en el diario. En el punto 1075, el Señor le dice a Santa Faustina: a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino Salvador misericordioso. En esta última hora, el alma no tiene nada en su defensa, fuera de mi misericordia. Feliz el alma que durante la vida se ha sumergido en la fuente de la misericordia, porque no la alcanzará la justicia. Y otro punto es el 1540, que dice así: hoy el Señor me dijo: escribe, hija mía, estas palabras. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá en ese último combate. Más claro, échele agua, como se suele decir. No, clarísimo, clarísimo. Les cuento a los oyentes que tal vez puedan sintonizar recién ahora el programa, que estamos en comunicación con Estanislao Martín Rincón, que es el presidente del Apostolado de la Divina Misericordia de Toledo, aquí en España. Ahora voy a ponerme en el lugar de algunos oyentes. Los devotos de la Divina Misericordia solemos tener la idea, y muy extendida ciertamente, de que a las 3 de la tarde hay que rezar la coronilla. Esto lo dijo Santa Faustina, o el Señor se lo dijo a ella, porque yo no sé si esto consta en su diario, y si es así, porque yo recuerdo que cuando usted dijo la hora de la misericordia, hablaba de reflexionar sobre la pasión y la entrega de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Está bien rezar la coronilla a las 3 de la tarde? La respuesta es doble. La coronilla está bien rezarla siempre. Lo que pasa es que si la rezamos a las 3 de la tarde,
es muy probable, es casi seguro, que nos olvidemos de hacer lo que el Señor pidió a las 3 de la tarde, Ahí que no está. fue rezar la coronilla. Claro. Claro. Ujú. Y Acaba usted entonces, de... sí, entonces quiere decir, Estanislao, que la coronilla podemos rezarla en cualquier momento. Sí, sí, claro. Yo habitualmente no la rezo a las 3 de la tarde. No, Ah, no, claro. La coronilla ujú. la podemos rezar en cualquier momento y podemos rezar más de una. No hay por Claro, qué limitarse a una sola, es claro. verdad, es verdad, es verdad. Y Sí, sí. consta en el diario de Santa Faustina que, Sí. porque claro, ¿por qué se ha extendido esta costumbre, por decirlo de alguna manera? Y además, personas que con mucha devoción, de verdad, y con mucho amor a la Divina Misericordia, dicen, bueno, te dejo porque, o cortan una llamada telefónica, ¿no? Porque son las 3 de la tarde, tengo que rezar la coronilla. ¿Pero esto consta en el diario? Sí, 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 perfectamente, claro. Sí, sí. Es que son dos formas de culto distintas de estas 5 prácticas que hemos dicho. Una cosa Claro. es la coronilla y otra es la práctica de la meditación de la Pasión del Señor a las 3 de la tarde. Me pregunta usted si consta en el diario. Bueno, igual que de estas otras prácticas hay muchísimos puntos, de la hora de las 3 de la tarde solamente hay 2. Ah, Entonces, si a usted le parece, yo paso a leer esos 2 puntos. por supuesto, claro, así nos sacamos ya de la duda y hacemos las cosas Eso es. como le agradan al Señor, claro. Lo que dice el diario, exactamente. El primer punto es el 1320. Y el Señor le dice, a las 3 ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por méritos de mi pasión. Como ve, en este primer punto, el Señor no le pide que rece la coronilla. Sumérgete en mi pasión, Claro, es lo que ha dicho. sí, Claro. sí, sí. Y un poquito más claro todavía, algo más extenso, un poquito más explicado, está en el punto siguiente, 1572. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero, y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Hija mía, en esa hora procura rezar el Vía Crucis, en cuanto te lo permitan los deberes. Y si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón, que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti te he dado a conocer este misterio de modo más profundo. Esto es todo lo que hay en el diario de Santa Faustina referido a la hora de las 3 de la tarde. Como puede observarse, en ningún momento se dice que se rece la coronilla. Claro, sí, Y sí. quiero añadir algo que no está en los puntos que hemos dicho. Ujú. La coronilla está dirigida al Padre Eterno, a la persona del Padre, por ejemplo, como el Padre Nuestro. La hora de las 3 de la tarde está dirigida a la segunda persona, al Verbo. Claro. Entonces, hacer una cosa en lugar de otra, pues no parece que sea lo más correcto No, de por acuerdo supuesto, sí, con sí. la petición del Señor, claro. Exactamente, está claro, es verdad. Y además decimos en la coronilla, por su dolorosa pasión, ¿no? Le rogamos a Dios Padre, como usted dice, ¿no? La primera persona de la Santísima Trinidad, pensando y reflexionando sobre la
dolorosa pasión de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Está clarísimo. Otra duda, Estanislao, que puede surgir en algunos oyentes es con respecto a la imagen de Jesús misericordioso, porque, bueno, todos creo habremos observado varias imágenes, ¿no? En todas aparece la lanzada, aparecen los rayos, pero hay una gran diversidad de unos cuadros a otros. Entonces, la pregunta es, ¿hay un cuadro que sea, podríamos decir, el oficial, entre comillas, de la Divina Misericordia? Y si no lo hay, ¿son todos igualmente válidos? Bien, no hay ningún cuadro que sea el cuadro oficial. Sí hay uno que es el primero que se pintó, que no suele ser el que más atrae cuando se le ve por primera vez. Tiene razón, sí. Subrayo lo de por primera vez, porque luego sí es muy atractivo, ¿no? Claro, claro. Me refiero a ese cuadro que fue pintado siguiendo las instrucciones de Sor Faustina. Desde enero a junio de 1934, ella estuvo yendo 1 o 2 veces a la semana, acompañada de otra hermana de su congregación, al taller de un pintor, Eugenio Kazimierowski es el nombre. Bueno, pues para seguir los trabajos, darle instrucciones, indicar las correcciones oportunas, etcétera. Porque era ella la que había tenido la visión y no el pintor, claro. ¿Son todos igualmente válidos, me dice usted? Sí. Sí, siempre que sigan los parámetros fundamentales que conocemos de este primero, mejor dicho, que conocemos por la descripción que hace Santa Faustina en el diario. Es decir, no tenemos un modelo. Este primero es el primero, pero no es el modelo. El modelo es la descripción que ella hace en el diario, cuando dice el Señor Jesús con una túnica blanca, la mano derecha bendiciendo, una abertura en la túnica y con la mano izquierda indicando su corazón, del cual salen 2 haces de rayos, etcétera, ¿no? Ella hace la descripción del cuadro y ese es el cuadro oficial sobre el que luego pues hay distintas versiones, claro. Perfecto, sí, Entonces, lo que no se puede hacer, si usted me lo permite, es hacer interpretaciones que no están en el diario. Por ejemplo, esto lo hemos visto varias veces, ¿no? Ajá. Representaciones de Jesús misericordioso con los rayos sentado. No. Oh, eso no lo había visto nunca. Sí, pues lo hemos visto, se ve de todo. Ay, Dios. Con la corona de Cristo Rey, con el corazón al descubierto. No. Eso no es lo que dice Santa Faustina. Claro. Y vemos muchas cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Este cuadro del que hablo primero, bueno, pues es el que hizo este pintor, Eugenio Kazimierowski, sobre las instrucciones que le fue dando in situ la propia religiosa, Sor Faustina. Pero luego hay otro que es el que más se ha extendido por todo el mundo y que es igualmente válido, y es el que está actualmente junto a los restos de Santa Faustina en la iglesia de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Eso es su congregación, donde ella profesó y estuvo y murió. Ese está en Cracovia. Y de este es del que se han hecho muchísimas versiones. No sé si con esto aclaro su pregunta. Sí, y a ver, solemos nosotros enviar a nuestros invitados las preguntas que vamos a realizar para que puedan prepararse, corregirlas, revisarlas y de mucho provecho espiritual. Esta no estaba, pero no sé, como curiosidad, ese cuadro que guió Santa Faustina, guió la mano del pintor, ¿no? Ese cuadro, el original, se podría decir, el primero, pongamos esta la palabra correcta, el primero, ¿existe? Y si es así, ¿dónde está? Sí, ese cuadro existe. Después de muchísimas vicisitudes, haría falta un programa entero para contar la historia del cuadro, porque ha pasado por una guerra mundial, ha pasado por una dictadura comunista,
bueno, es que ha pasado de todo, Sí, ¿no? sí, sí, Ha sí. estado almacenado de mala manera en lugares húmedos. Uy. Y no recuerdo el año, pero ha sido en nuestro siglo, en el siglo XXI, cuando se ha hecho una restauración y está expuesto, espero no equivocarme, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Vilna. Tendría que confirmarlo porque hablo de memoria, pero esa es la idea que tengo. Mientras que el Bueno. otro está en Sí, Cracovia. sí, sí, Sí. sí. Estanislao, se nos ha terminado el tiempo, pero ya tengo manera de, no sé, hacerle esta invitación para otra entrevista. Ahora quisimos hacer este programa por estar cerquita la fecha de la fiesta de la Divina Misericordia. No sé, tal vez el mes que viene, si le parece, ya nos comunicaremos. ¿Por qué no hablar de esta historia? Creo que será interesante saber qué es lo que pasó con el cuadro, y gracias a Dios que existe todavía, porque podría haber desaparecido, ¿no? Ya habló usted de una guerra, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Y cuánto se Sí, sí. destruye, además de las vidas humanas. Si le parece, esto entre los temas que tocaríamos, ¿no? Pero también nos interesa hablar de las fuentes bíblicas principales de la devoción a la Divina Misericordia. Y Muy bien. también, pues, cómo podemos nosotros beneficiarnos santamente de esta misericordia divina, aunque creo que ni haría falta hablar de esto, porque ya nada más escuchar todo lo que nos ha leído, ese corazón que es la misma misericordia que quiere salvarnos, y además a través de Santa Faustina, que escribe un libro, es decir, nosotros podemos leer día a día esto que Santa Faustina escribió, no solo para ella, sino para todos, ¿verdad? Entonces, si le parece, Estanislao, lo quiero comprometer aquí, delante de todos los oyentes, para que pronto sigamos hablando, porque esto no es un tema que tengamos que tratarlo única y exclusivamente el día de la fiesta de la Divina Misericordia o el día cercano a la fecha. Es algo que el Señor quiere derramar los 365 días del año en toda nuestra vida y a todas las personas. Entonces, pues si le parece, ya lo pensaremos, tendremos un día en especial para que usted pueda estar en el programa. ¿Qué le parece la idea? Pues me parece muy bien. Sí, comprometido. Si Dios quiere y lo permite, usted puede contar conmigo. Bueno, se lo agradecemos de todo corazón, y además que haya podido estar en este programa justamente este día, para tener todos estos conceptos más frescos, digamos, ¿no? El próximo domingo que vamos a celebrar esta fiesta. Doy las gracias de todo corazón a Estanislao Martín Rincón, presidente del Apostolado de la Divina Misericordia de Toledo, aquí en España, y miembro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia Faustinum de Cracovia, en Polonia. Estanislao, que el Señor siga bendiciendo su apostolado tan hermoso, y también a todas las personas que colaboran en la propagación de esta devoción. De todo corazón le agradezco, y quedamos así entonces para que pueda estar pronto. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias de mi parte también, porque es una satisfacción poder hablar de todo esto y sobre todo poder leer las palabras del Señor, ¿no? Muy bien. Entonces, me parece muy bien y muy agradecido a ustedes que están haciendo esta labor impresionante también. Bueno, a los oyentes les digo que no se vayan, porque el programa sigue un ratito más. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com.
Y bien, espero que les haya gustado esta entrevista que teníamos ya pendiente desde tiempo atrás y que hemos podido hacer gracias, como lo dije en el miércoles pasado, gracias a las gestiones del padre Jorge López Teulón. Tenía que decírselo al aire porque justo estaba él ese día, ¿no? Fue un programa muy bonito el del miércoles. Bueno, a mí me gustan todos, por supuesto, ¿no? Y el de hoy era el día que teníamos que hablar de la Divina Misericordia, porque mañana el programa no sale al aire y el domingo tampoco, entonces tocaba hoy. Así que muchísimas gracias a don Estanislao Martín Rincón. Bueno, amigos, vamos a leer estos mensajes, son muchos. En este caso llega desde Lima, Perú. Allí nos escribía desde allí Andrés y decía que cuando falleció San Juan Pablo II, él y su esposa estaban camino a la catequesis y reciben la noticia recordándolo con la oración. Y bueno, viene a su mente los días en que Juan Pablo II, y las veces también, porque estuvo 2 veces en Perú, y bueno, venía a la mente de Andrés estos recuerdos tan bonitos, ciertamente, ¿no? Y que dice que, bueno, tuvieron que esperarlo muchas horas en pleno mes de febrero, con temperaturas de hasta 32 grados centígrados, pero eso pasa a segundo plano, por supuesto, Andrés, porque el hecho de poder ver al Papa, ¿no?, pues nos llena de alegría y de paz. Es el vicario de Cristo. Y estaban pasando una situación dura, de época de terrorismo por allí, nos dice Andrés. Así que, bueno, muchísimas gracias por este mensaje. Yo estaba recordando, ahora pensando, ¿no?, en la muerte del Papa Francisco, en la octava de Pascua. Y Juan Pablo II, ahora que lo cita Andrés en su mensaje, pues murió en la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia que él mismo instituyó. Bueno, no sé, también como dice Andrés, no soy yo, es mi corazón el que escribe, dice. Es imposible que uno no tenga recuerdos, ¿no?, de momentos tan importantes en la Iglesia, ciertamente, ¿no? Y bueno, quienes tuvimos la oportunidad de ver a San Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI personalmente, poder entregarle, creo que unas veces los conté, ¿no?, entregarle un recuerdito de nuestra boda, personalmente, que lo reciba él. Son recuerdos que no se te van de la mente. El haber podido conocer personalmente al Papa Francisco también, no saludarlo, porque recordamos, yo me estaba acordando que en una de las veces que fuimos a Roma a participar de un congreso de médicos, pues gracias a las gestiones de quien era en ese momento el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, pudimos pues entrar a una audiencia privada, porque era para los médicos católicos. Pero el Papa Francisco estaba tan cansado, pobrecito, había estado recibiendo a una delegación de un país de Hispanoamérica y dijeron no puede recibir a nadie más. Entonces, pues ahí nos quedamos, ¿no? Así que hubiéramos tenido la oportunidad de saludarlo personalmente. De verlo, sí, por supuesto, lo vimos, ¿no? Pero es que Andrés me hace pensar en esto, ¿no? Cuántos recuerdos de momentos tan importantes en la Iglesia y tan entrañables para nosotros también, ¿no? Gracias, Andrés, por tu mensaje. Bueno, vamos ahora a leer este mensaje de Adriana, que nos escribe desde Sacramento, en California. Dice que ella escucha el programa a las 6 de la mañana. Pero ¿a través de qué radio escuchas tan temprano, Adriana? Dice, me gustan mucho todos los temas que tocan en el programa, nos enseña mucho. Y además ella pone intenciones para la misa del último día del mes. Aprovecho, gracias Adriana, por esto que nos envías, porque lo estás haciendo con tiempo. El día 30 termina el mes de abril y el Padre Antonio, Dios mediante, va a celebrar la misa por las intenciones de ustedes. Las de Adriana estarán allí puestas. No lo dejen para la semana que viene, ya envíenlo cuanto antes. Saludamos también a Ángel, que nos escribe desde Dallas, Texas, y nos dice que tiene una pregunta que lo tiene inquieto. Y dice, trataré de simplificar un poco. ¿Se puede ser ministro extraordinario de la Eucaristía
sin antes tener una debida preparación para llevar el cuerpo de Cristo al pueblo? ¿Se puede ser solo, pienso que aquí quieres decir, Ángel, que basta con ser un miembro de la parroquia y estar haciendo un servicio como proclamar la palabra de Dios u otro ministerio dentro de la iglesia? O si porque el mismo sacerdote o un diácono te lo piden sin antes haber sido preparado con su debido respeto. Bueno, Ángel, se entiende perfectamente la pregunta. Esto ya lo hablamos en un programa de consultas con el Padre Antonio, pero vamos a volver a tocarlo, porque vemos que varios oyentes, no solo tú, Ángel, nos han hecho llegar estas inquietudes y tal vez no coincidía con ese día en el que escuchabas tú el programa, así que vamos a ponerlo también, tal vez en el próximo programa de consultas con el Padre Antonio. Vamos a intentar, porque sé que hay otros oyentes que también están esperando desde antes su respuesta. Tú sigue escuchando el programa, es lo que les pido. Y una vez que escuchen el programa, con la respuesta para cada una de vuestras consultas, por favor, háganos saber que ya han escuchado el programa. Porque es evidente que Ángel, si está preguntando esto, es que no escuchó ese programa en el que otra persona preguntaba lo mismo. El tema es muy importante y es verdad porque no es cualquier cosa llevar el cuerpo de Cristo. Bueno, pues vamos a rezar las 3 Ave Marías. Ponemos en manos de María que presente al Señor todas nuestras peticiones y principalmente el eterno descanso del Papa Francisco. Vamos entonces a rezar. Le voy a pedir a Raúl que por favor me acompañe y comenzamos invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Por supuesto que también encomendamos el futuro cónclave, durante el cual se va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Bueno, saludo a Juanis en el final del programa porque ella es la que ha preguntado los símbolos que tienen los 4 evangelistas y uno de ellos es San Marcos, al que celebramos en el día de hoy, el león. Y bueno, después es el águila, el toro, el ángel. Bueno, Juanis, gracias por tu consulta. Y también saludar a un oyente que me decía que ya se sabe el Ave María en latín. ¿Dónde lo tengo? Ay, Dios mío, que se me va el tiempo. Bueno, sí, se trata de Tirso, desde San Antonio, Texas. Bueno, ya después lo leeré bien. Vamos a ver si podemos contactar algún día, Tirso, y estuve practicando, que no es tan difícil, no es tan difícil. Y saludamos a Germán desde Palmdale, en California. Nos saluda por el día de Pascua, dice, es un día lleno de alegría. Toda la octava lo es, toda la octava lo es. Germán, muchas gracias también para ti y para tu familia. Estamos ya llegando al final del programa. Gracias Jorge Grania en Radio Católica Mundial. Gracias Raúl García con el equipo NSE desde Barcelona y a todas las emisoras que escuchan este y otros programas de Radio Católica Mundial. El próximo lunes, Dios mediante, nos va a acompañar alguien que ustedes conocen. Fue el primero que estuvo como invitado en Con los Ojos de María, el Padre Miguel Ángel Díaz, para hablar del Padre Rodrigo Molina. No se lo pierdan el programa, Los espero a no faltar a la misa del domingo, Día de la Divina Misericordia. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?
escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.